Y en esta clase, como no tenemos disponible Lambda, porque hoy día recién le dieron permiso al administrador de TI para ingresar al edificio, porque tienen que pedir un permiso colectivo. Él ahora venía desde su casa, o sea, iba desde su casa a Valparaíso para en el fondo dejar de nuevo operativos los servidores. Así que espero que hoy día en la tarde ya esté disponible en la plataforma. Así que lo que vamos a hacer hoy día, que yo pensaba hacer ejercicios de los cuestionarios publicados, lo que vamos a hacer hoy día es ejercicios de una página que se llama Acepta el Reto, donde hay ejercicios que también están en el Moodle del servidor Lambda. Los vamos a resolver utilizando el enfoque de diseño descendente. Entonces voy a parar por mientras el video para que no aparezca la imagen cuando esté presentando. Y como ya la clase pasada vimos funciones, vimos cómo se prototipaban, cómo se definían las funciones y cómo se llamaban, vamos a poner en práctica este contenido y vamos a aplicar el enfoque de diseño descendente, que como acá se indica, es una técnica que permite analizar y diseñar algoritmos basándonos en la división del problema principal en problemas más simples. Y eso se le denomina diseño descendente, que en el fondo es establecer una serie de niveles de mayor a menor complejidad que deben solucionar el algoritmo. Entonces, vamos a ir resolviendo el algoritmo por parte y cada una de esas partes la vamos a programar a través de una función que realiza una tarea específica. Entonces, vamos a partir hoy día con este ejercicio que ustedes lo deberían haber resuelto en la unidad 1, pero ahora lo vamos a hacer utilizando la modularidad, es decir, utilizando funciones. Entonces, este ejercicio está en este sitio que se llama Acepta el Reto. Yo les voy a pegar en el chat el enlace para que ustedes puedan acceder. Ustedes cliquean en ese enlace y van a llegar a este enunciado. Entonces, lo vamos a leer y lo vamos a resolver en RecTester. Vamos a usar el compilador de C. Y aquí vamos a resolver el ejercicio. Entonces, primero lo vamos a leer y lo vamos a resolver, pero aplicando esta técnica de diseño descendente. No, eso le estaba comentando Víctor, que recién hoy día el encargado de TI de la escuela consiguió un permiso colectivo para poder ir a la universidad, ir a la facultad, al IBC, y reiniciar los servidores, porque son servidores físicos, entonces no podía ser como la reinicialización de los servidores desde su casa, tenía que ir al edificio porque hubo un problema de conectividad el fin de semana que ya se resolvió, pero ahora lo que tiene que hacer es reiniciar los servidores. Entonces, ahora venía en camino al edificio y se supone que hoy día en la tarde ya va a estar Lambda operativo. ¿Ya? Entonces vamos a ver este primer ejercicio que se llama persistencia multiplicativa de los números y lo vamos a resolver utilizando este enfoque de diseño descendente que va desde lo general a lo particular. Sí, lo voy a explicar. Por eso lo vamos a dejar para la próxima clase. Y en la clase de hoy día vamos a hacer estos ejercicios aplicando el enfoque de diseño descendente, utilizando obviamente funciones. Ok, Andrea. Entonces, veamos este ejercicio primero que dice persistencia multiplicativa de los números. Entonces, me dicen en el enunciado, en 1973, el matemático inglés Niels Sloan definió en una revista dedicada a las matemáticas recreativas la persistencia multiplicativa de los números, que consiste en el número de veces que hay que multiplicar los dígitos de un número escrito en base 10 hasta llegar a un número de un único dígito. Por ejemplo, el número 39 tiene una persistencia multiplicativa de 3, porque hay que multiplicar 3 por 9, que me da 27,
después 2 por 7, que me da 14, y después ese número 14 hay que multiplicar 1 por 4, que me da 4. Entonces, las veces que tuve que multiplicar los dígitos del número fueron 1, 2, 3 veces. Entonces, por eso la persistencia multiplicativa de este número es igual a 3. Cada número tiene una persistencia multiplicativa diferente. En este caso, la persistencia multiplicativa de este número es 3, porque para llegar a un número de un solo dígito, tuve que hacer 1, 2, 3 veces el mismo proceso de multiplicar los dígitos independientes de cada número que se fue generando. Entonces me piden acá, me dicen, ¿eres capaz de calcular la persistencia multiplicativa para otros números? La entrada comenzará con un número indicando la cantidad de casos de prueba que vienen a continuación. Cada uno consistirá en una única línea con un número no negativo menor que 2 elevado a 31. Salida para cada caso de prueba se debe indicar en una línea independiente la persistencia multiplicativa del número. O sea, aquí hay una entrada de ejemplo, se procesan 3 números, el 39, el 93 y el 391, y los 3 tienen persistencia multiplicativa 3. El 39, porque como vimos en el ejemplo, tenemos que multiplicar 3 por 9, me da 27, que es un número que no tiene un dígito, entonces repito el proceso. 2 por 7 me da 14, que es un número que no tiene un dígito, repito el proceso, y 1 por 4 me da 4. Y ahí termino, y la cantidad de veces que iteré fueron 3. En el caso del 93 es lo mismo, porque 9 por 3 es 27, 2 por 7 es 14, y 1 por 4 es 4. Y en el caso de 391 también se va a repetir, porque 3 por 9 por 1 me da 27, 2 por 7 14, 1 por 4, 4. Acá en este sitio, acepta el reto, yo puedo loguearme y puedo enviar mis soluciones. Y me lo revisa un juez en línea con muchos casos de prueba que yo no los puedo ver. A diferencia de Lambda, que nosotros sí dejamos que ustedes vean algunos casos de prueba, acá yo no los puedo ver, entonces solamente tengo que mandar la solución y las respuestas posibles es que el código que mandé fue aceptado, o tiene un error, o fue rechazado por que me excedí en el tiempo máximo de ejecución permitido, o me excedí en la memoria máxima, en fin. Entonces, este es como un juez en línea que no me da cuáles son los casos de prueba, solamente me muestra algunos casos de prueba de ejemplo, y yo debo enviarlo hasta que me lo acepte, hasta que sea aceptado. Entonces, vamos a resolver el problema de manera descendente, aplicando este enfoque de diseño descendente. Vamos a ir de lo general a lo particular, usando funciones, y luego lo vamos a probar. Entonces, vamos a partir acá con este esqueleto de programa. Y acá, si yo miro el ejercicio, la entrada va a ser, en primer lugar, la cantidad de datos que tengo que procesar, y además, como entrada vamos a tener cada uno de los números que tenemos que procesar para calcularle su persistencia multiplicativa. Entonces, la idea es que si yo voy de lo general a lo particular, voy a partir con los pasos generales que resuelven el problema. Entonces, los pasos generales son definir un número n, que va a ser la cantidad de casos de prueba. Acá podemos ponerle un nombre más significativo, cantidad de casos de prueba. Vamos a leer la cantidad de casos de prueba, en primer lugar. Entonces aquí vamos a poner porcentaje LD, cierro comilla, ampersand, la cantidad de casos de prueba. Y ahí ya sé cuál es la cantidad de casos de prueba. Y luego vamos a llamar a una función que se encargue de procesar los casos de prueba. ¿Y cuántos casos de prueba va a procesar? Tantos como la cantidad de casos de prueba que me hayan ingresado previamente. Entonces aquí yo tengo ya una solución general. Leo la cantidad de casos de prueba y después proceso cada caso de prueba. En ese caso, la función que van a crear tendría que ser de tipo void. O sea, Claro, claro, en este caso es de tipo void, porque lo que hace esa función procesar, y acá lo que tengo que pensar es que en esa función solamente voy a procesar los números. Entonces, cada función va a ser algo específico. La función no va a
calcular, por ejemplo, la persistencia multiplicativa, sino que va a leer cada número y va a llamar a otra función que calcule la persistencia multiplicativa del número, porque vamos por partes resolviendo el problema. Entonces esa es como la idea. Entonces esta función, cuando aparece, yo la puedo prototipar. Entonces aquí voy a decir que es de tipo void, no retorna nada, y que recibe un valor de tipo long, que es la cantidad de casos de prueba. Y la voy a ir a definir. Y esa función puede llamar a otras funciones, como vamos a ver ahora acá. Entonces, procesar casos de prueba va a recibir una variable que la recibe por valor. Estoy copiando el valor de cantidad de casos de prueba en casos de prueba y voy a ir a procesarlo. Y para procesar los casos de prueba, si yo miro el enunciado, tengo que leer cada caso de prueba y mostrar en la salida su persistencia multiplicativa. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces vamos a tener un ciclo que permita procesar estos casos de prueba. Vamos a tener un ciclo controlado por i. Vamos a usar el for. Y vamos a ir desde el primer caso de prueba hasta el último. Mientras i sea menor o igual que los casos de prueba que me den. Voy a aumentar el i y aquí vamos a ejecutar dos instrucciones. La primera va a ser la lectura del número específico que queremos procesar, que vamos a llamarle número, y ese número lo vamos a declarar como de tipo long, porque me dicen que me van a ingresar números no negativos menores que 2 elevado a 31. Entonces vamos a trabajar con el tipo long. Y una vez que lea el número... ¿No debería ser un sign? Puede ser unsigned, puede ser long, porque en el fondo es 2 elevado a 31, entonces aunque lo defina como long, como el long acá es igual que el long tiene 8 bytes, igual vamos a alcanzar a procesar esos números. Pero en rigor, claro, en rigor acá yo debería haber usado unsigned, y acá también debería haber usado unsigned, y acá también debería usar los tipos de data unsigned, y aquí debería también traspasar un unsigned. Eso es como, siendo riguroso, debería ser un tipo unsigned, porque la cantidad de casos de prueba, como bien tú dices, van a ser números positivos, ¿no es cierto? Van a haber 1, 2, 3 o n casos de prueba, y cada caso de prueba me aseguran que es un número entero positivo. Así que, bien. Y acá tenemos que cambiar el especificador de formato a LU. ¿Ya? Entonces, continuando con el desarrollo, y aclarado lo que preguntaba su compañero de acuerdo a las especificaciones que me dan, ¿cierto? Que eran números enteros positivos, vamos a leer el número y lo vamos a procesar. Inmediatamente vamos a mostrar la salida. Vamos a imprimir la persistencia multiplicativa, que va a ser también un valor de tipo unsigned long eventualmente. Si el número fuese muy grande, la persistencia multiplicativa podría ser muy grande, aunque en realidad la persistencia multiplicativa va a moverse en un intervalo menor que los números que nos ingresen. Pero ya, nos vamos a poner en el peor escenario, suponiendo que... Pero en rigor podría ser un unsigned in o un unsigned short. Pero vamos a trabajar con un unsigned long, después vamos a ir haciendo esas mejoras, porque primero vamos a resolver el problema en general y después podemos como empezar a ver con detalle la modificación de los tipos. Entonces vamos aquí a definir la persistencia multiplicativa como un unsigned long. Y aquí yo estoy definiendo una variable, pero en realidad no es necesario definir esta variable porque yo podría hacer la llamada a la función en el printf o llamar a la función persistencia mult y traspasarle el número, guardarlo en esa variable y después imprimir la persistencia multiplicativa de ese número. Y si yo me fijo en la salida, las persistencias tienen que ir en línea independiente. Entonces acá tengo que saltarme, después de imprimir, a la línea siguiente.
Entonces, esa sería una forma, y la otra sería no usar la variable y llamar directamente acá a la función persistencia multiplicativa. Entonces ahí ya tenemos como medio armado el programa. Acá leo la cantidad de casos de prueba, los procesos, y para cada caso de prueba voy a leer un número y voy a llamar a la función que haga esa tarea. Pero no voy a hacer la función acá porque esto lo que hace es procesar casos de prueba. Esa es su tarea. Entonces, lee, procesa, lee, procesa. ¿Quién calcula la persistencia? Otra función. Entonces voy como delegando las tareas y así voy resolviendo el problema por parte. ¿Ya? Y ahora, como aparece esta función persistencia multiplicativa, tengo que ver qué es lo que va a retornar. Y en este caso va a retornar un unsigned long. Se llama persistencia multiplicativa y va a recibir el número que también es un unsigned long. Entonces ahí aparece una nueva función. Y ahora programamos esa función. Entonces esta función persistencia multiplicativa lo que va a hacer es calcular la persistencia multiplicativa. Entonces aquí borramos el punto y coma. Vamos a ponerle aquí a la variable número y calculo la persistencia multiplicativa del número. Ahora, la persistencia multiplicativa es la cantidad de veces que yo debo repetir la acción de multiplicar los dígitos de ese número. Entonces, la persistencia va a ser un contador que va a partir en 0. Esa va a ser la persistencia. Y acá lo que vamos a hacer es evaluar si el número es mayor que 9, porque si es mayor que 9 quiere decir que tiene más de un dígito. Y si tiene más de un dígito, yo voy a aumentar la persistencia en una unidad y voy a calcular la multiplicación de esos dígitos del número. Pero eso lo va a hacer otra función, porque aquí yo estoy calculando la persistencia. Entonces, a número le vamos a asignar lo que entregue la función multiplicación de dígitos. Y le vamos a traspasar el número. Entonces, esta función va a multiplicar los dígitos del número, va a actualizar el número, de tal forma que si es mayor que 9 se siga ejecutando hasta que el número sea menor o igual a 9, o sea, tenga un solo dígito. Y aquí vamos a retornar la persistencia. Y aquí tengo que retornar la persistencia porque esta función retorna ese valor. Y ahora aparece otra función que es la multiplicación de dígitos. Y esa función solamente va a multiplicar los dígitos de cualquier número que me ingrese. Entonces aquí vamos a poner que esa función retorna un unsigned long. Vamos a multiplicar los dígitos de un unsigned long, que es el número al cual le queremos multiplicar los dígitos. Y ahí aparece una nueva función que vamos a programarla. Entonces copiamos el prototipo y la vamos a ir a definir. Y ponemos acá que recibe el número, un número cualquiera, y multiplicamos sus dígitos. Entonces aquí vamos a multiplicar, esto ya ustedes lo saben hacer, unsigned long, multiplicar dígitos, lo vamos a acumular en una productoria que parte en 1, y aquí vamos a iterar mientras ese número, que en realidad es una copia del número original, sea, aquí pueden poner mayor a 0 o distinto de 0, que en C se escribe así, y vamos a repetir el proceso de acumular la multiplicación de los dígitos. Entonces a productoria le asignamos productoria por el dígito de ese número, que va a ser número módulo 10, el último dígito. Y luego, para sacar el siguiente dígito, a número lo dividimos por 10. Y vamos acá a retornar la productoria. Y ahí ya tenemos nuestro programa aplicando el enfoque de diseño descendente completo. Entonces tenemos procesar casos de prueba, persistencia multiplicativa y multiplicación de dígitos. Y esta función podríamos utilizarla después, reutilizarla para resolver otros problemas
que requieran multiplicar los dígitos de un número. ¿Ya? Entonces, repasando, leemos los casos de prueba y los procesamos. La función procesar lo que hace es que para cada caso de prueba lee el número e imprime la persistencia multiplicativa. La función persistencia multiplicativa toma un número, inicializa la persistencia en 0, mientras el número sea mayor a 9, aumentamos la persistencia y calculamos la multiplicación de sus dígitos y actualizamos el número. Esto va a terminar cuando el número en el fondo sea menor o igual que 9. Y ahí retornamos la persistencia y multiplicación de dígitos lo que hace es tomar un número y multiplicar todos sus dígitos desde el menos significativo al más significativo y retornar el resultado de esa productoria. Entonces, aquí lo que vamos a hacer para verificar que esto está bien escrito, que no me equivoqué en escribir, por ejemplo, alguna instrucción, vamos a probarlo con estos casos de prueba que me dan aquí, con esta entrada. Vamos a ejecutarlo y deberíamos obtener esta misma salida que es la que se espera. Pero con eso yo verifico que en el fondo pasa ese caso de prueba. Y para poder verificar que pasa todos los casos de prueba, yo debería aquí loguearme. ¿Por qué las funciones de tipo void? La procesar. Lo que pasa es que tú tienes que pensar siempre qué es lo que hace la función. Entonces, cuando yo llamo al procesar casos de prueba, lo que va a hacer esa función es leer cada caso y mandar un mensaje. Lee, escribe. Entonces no retorna un valor. Como no retorna un valor, es como una función procedural, es como una especie de procedimiento. Entonces, en ese caso, cuando no retorna un valor, vamos a poner void. Y esa función se termina de ejecutar y no retorna nada. Ahora, si tú quieres, acá puedes poner un return solo para que finalice, pero si no lo pones, igual finaliza. Es opcional. Y en el caso de las funciones que sí retornan valores, ahí pones return y el valor que quieres retornar. ¿Ya? ¿Se entiende? Igual acá pueden usar el retornar o podrían omitirlo, porque por defecto, si no hay más instrucciones, como no retorna nada a la función, la máquina detiene su ejecución. Ahora hay gente que siempre pone el retornar en el fondo para que quede claro que no está retornando nada. ¿Ya? Y igual si yo lo ejecuto, esto va a funcionar. Lo que les decía ahora es que ya yo tengo aquí el código y yo aquí me tengo que loguear. Supongamos que yo creo una cuenta. Aquí tengo que poner un nombre de usuario que debe ser único. Supongamos que yo aquí el nombre de usuario le pongo PrograPUCB. Y acá voy a poner un correo electrónico. Supongamos que yo doy el correo institucional. Ustedes también pueden poner su correo institucional. Y aquí hay que escribir una contraseña que tiene que tener 6 letras y lo ideal es que sea una contraseña segura, entonces yo aquí voy a poner una contraseña. Y es suficiente. Acá decimos que no soy un robot y vamos a crear un usuario, PrograPUCB. Y aquí me mandan un enlace de activación para esta nueva cuenta. Ustedes deberían ir haciendo lo mismo. Yo acá voy a ir a mi correo. Voy a ver el mensaje de activación. Que debería llegarme en la carpeta de... Aquí me llegó en el principal. Y acá me dice, para poder acceder tienes que activar tu cuenta en este enlace. Y aquí me pide otros datos que no son obligatorios.
Aquí, por ejemplo, podría poner, voy a poner actualizar perfil, y acá ya estoy logueada. Entonces voy a cerrar esto. Entonces, aquí, si yo ya estoy logueada, puedo ver los problemas. En este caso, yo quería resolver este problema de la persistencia multiplicativa, que es el 182. Entonces, acá ustedes pueden buscar el problema 182. Acá estamos en el problema y acá yo puedo enviar la solución. Entonces, para enviar la solución del problema 182, yo cojo el lenguaje, solamente trabaja con estos tres lenguajes, C, C++ y Java. Tengo que elegir, en este caso, C. Acá uno puede poner comentarios del envío, por ejemplo, primer intento, solución. Y acá puedo seleccionar un archivo si es que lo estoy editando en un entorno de desarrollo que esté instalado como en mi equipo, un entorno de desarrollo local, o también puedo copiar este código que es de un entorno de desarrollo online. Ahí yo pegué el código y lo voy a enviar. Y esto analiza como dos cosas. Primero, que pasamos todos los casos de prueba, y también ve el tiempo en milisegundos que se demoró mi programa. Eso tiene que ver un poco con la eficiencia. Y acá me da una posición que tiene que ver con que el programa fue aceptado y además con el tiempo. Si yo, por ejemplo, logro disminuir el tiempo, voy a ir quedando mejor rankeada. Pero nosotros no vamos a competir en esta plataforma, nos interesa solamente verificar que el programa hace todas las consideraciones que queremos. Entonces, aceptada, significa que la solución enviada supera todos los casos de prueba, por lo que el juez la considera válida. Y estos son los resultados que nos podría mandar el juez. Error de presentación, que es cuando yo en el fondo no estoy siguiendo el formato de presentación de datos que me piden. O respuesta incorrecta cuando no paso alguno de los casos de prueba. O error de compilación si mi programa tiene errores de compilación. O error durante la ejecución si, por ejemplo, hay una división por cero, o alguna instrucción que la máquina no pudo ejecutar a pesar de entenderla. O tiempo límite superado cuando mi programa es demasiado ineficiente, o límite de memoria superado cuando en el fondo estoy usando demasiadas variables, estoy usando demasiadas funciones, o límite de salida superado cuando, por ejemplo, hay un loop infinito y empiezo a imprimir el mismo valor muchas veces, o función restringida cuando algunas funciones no me permite que las utilice el juez. O si está en cola, quiere decir que hay muchas personas haciendo solicitudes de revisión y que tengo que esperar a que el juez se desocupe para que atienda la mía. Y un error interno que podría ser que falló el servidor. Esos son como los veredictos posibles. Entonces, vuelvo atrás y ahí vemos en el fondo que pasó los casos de prueba. Mientras no tengamos lambda, esto nos puede servir para ver si nuestras soluciones son o no son correctas. Pero acá lo central, aparte de resolver el problema, es que estamos aplicando este enfoque de diseño descendente, que desde lo general, desde la solución general, que es leer los casos de prueba y procesarlo, hasta las soluciones parciales, como más específicas, que permiten que yo vaya resolviendo este problema por paso. Leo los casos de prueba y muestro la persistencia multiplicativa. Para calcular la persistencia, en el fondo itero, pero hago una llamada multiplicación de dígitos, y multiplicación de dígitos se encarga de multiplicar cada uno de los dígitos que componen al número. ¿Ya? Esa es como la idea. Esta es una forma de resolverlo. Pueden haber otras formas que a ustedes se les ocurran, pero este era un ejemplo ilustrativo del enfoque de diseño descendente. ¿Cuál es la ventaja del diseño descendente? Que puedo resolver un problema complejo por partes y así tengo como menor probabilidad de equivocarme porque voy como paso a paso resolviendo cada subproblema por separado. Y además, lo otro
la otra ventaja es que yo puedo reutilizar alguna de estas funciones siempre y cuando esas funciones realicen tareas como muy específicas y no sean funciones que hagan más de una tarea. ¿Ya? Entonces vamos a ver otro ejercicio del acepta el reto. Yo acá ya estoy logueada. Entonces vamos a ver un segundo ejercicio. ¿Se entendió este? Ya. Entonces vamos a ver otro. Del 6. Yo seleccioné algunos como que aparecían en este cuestionario con el que tenían que preparar el certamen, que no todos hicieron. Entonces la idea es que lo hagamos porque son ejercicios que me permiten practicar como los contenidos que hemos visto hasta el minuto. Y este problema es el 256. Entonces aquí si yo... el 256, perdón, el 265. Entonces, este problema, que es el 265, yo lo voy a buscar acá, voy a poner acá el ID 265 y me va a llevar al problema. Fíjense que se llama igual suma descendente, es el tiempo máximo de ejecución, 2 segundos, y esta es la memoria máxima que puede ocupar mi proceso, 4096 kilobytes. Entonces acá me dicen, llamamos suma descendente de un número a cualquiera a la suma de los números resultantes de ir quitando de forma reiterada el dígito más significativo de dicho número. Por ejemplo, si tenemos el número de 6 dígitos A, B, C, D, F, donde A, B, C, D, E y F representan un dígito, entonces la suma descendente será el resultado de la suma de A, B, C, D, E, F, más B, C, D, E, F, más C, D, E, F, más D, E, F, más E, F, más F. En el fondo, siempre le voy quitando el primer dígito. Pero esto que me lo muestran así, también lo puedo ver al revés. Podría en el fondo tomar este número y con un módulo 10 sacar el F, con un módulo 100 sacar EF, con un módulo 1000 sacar DEF, con un módulo 10.000 sacar CDF y así sucesivamente. Entonces lo puedo ver como de las dos formas. Bueno, es la idea para ver cómo es más fácil de resolver. Es más fácil verlo desde aquí hacia allá que al revés. Entonces dice, por ejemplo, la suma descendente del número 4578 es igual a 4578 más 578 más 78 más 8, que es 5242. Realiza un programa que calcule la suma descendente de un número dado. La entrada, dice, la entrada estará formada por múltiples casos de prueba y finalizará con el valor 0. Cada caso de prueba estará formado por un número entero entre 1 y 1000 millones. Salida, para cada caso de prueba el programa escribirá su suma descendente. Entonces aquí me ingresan el 4578 y esa es la suma descendente. Después el 5083, que sería 5083 más 83, de nuevo más 83 más 3, me daría 5252. Y la del 999 sería 999 más 99 más 9, que me daría 1107. Y cuando me ingresan un 0, no lo proceso y termino el ciclo de lectura de datos de entrada. Entonces vamos a ir viendo cómo podemos resolverlo. Acá la entrada van a ser un conjunto de números. La entrada termina con un 0 y para cada número tengo que mostrar la suma descendente. Entonces vamos a ir a resolverlo a RecTester. Este se los mando, este código. Ya, entonces vamos a poner acá, ¿cómo se llama? Persistencia multiplicativa. Lo voy a grabar. Ahí está el link. Y se los mando. Y acá voy a crear una instancia nueva. Elijo
CGCC y voy a usar esto como base. Entonces, aquí, ¿cuáles deberían ser las instrucciones si yo quiero resolver este problema? O sea, lo primero que tengo que hacer es como leer los datos hasta que me ingresen un 0. Entonces, aquí yo podría llamar a una función que haga esa tarea. Ahora, siempre uno tiene que pensar que si bien es bueno modularizar, no hay que exagerar con la modularización, porque cuando yo modularizo, hago que una función llame a otra función y eso está ocupando memoria en el stack. Entonces, hay veces que se justifica modularizar y otras veces que vamos a tener que ver bien si es necesario tanta modularización. Entonces, este ejercicio lo vamos a resolver aquí. Vamos a hacer todo el procesamiento de los datos de entrada. Y aquí podemos usar un do while o un while, lo que ustedes quieran. Lo que importa es que vayamos almacenando cada uno de los datos que me ingresan. Si se fijan acá me dicen que los datos van a ser números entre 1 y 1000 millones. Entonces acá podría usar unsigned long para guardar el número que me van a ingresar. Y acá vamos a leer ese número. Y vamos a procesarlo solamente si el número es distinto de 0. Entonces, acá podemos poner si el número es igual a 0, quiero que se quiebre el ciclo. Y acá podemos poner en ese caso un while, ya con escribirlo como Python, un while true. Y para usar esta constante, acuérdense que hay que incluir una biblioteca, que es la biblioteca standard bool. Pero si no queremos incluirla, acá podemos poner while 1. Porque 0 es falso y cualquier cosa distinta de 0 es verdadero, y el 1 se toma como verdadero. Entonces aquí yo podría repetir la lectura del número, y si el número es 0, quebrar el ciclo, y si no, aquí procesar el número. Y en el ¿No fondo sería más fácil poner que sea al final el while sea distinto de 0? también puede ser. Lo que pasa es que le estoy mostrando distintas maneras, pero puede ser, puede ser que yo ponga, por ejemplo, si el número es distinto de 0, muestre la suma descendente, y mientras el número sea distinto de 0, itere. Son diferentes formas. Lo que pasa es que, por ejemplo, si yo pongo esa condición, eso hace que mi programa sea más lento que si yo pongo while 1. Pero a veces, y por eso cuando uno estudia ingeniería tiene que tomar decisiones, y las decisiones tienen que tener un sustento. En el fondo, si yo decido que mi programa sea más eficiente iterando con do while 1, estoy poniendo como en riesgo la legibilidad del programa. Entonces tengo que siempre como sopesar y decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿Que el programa sea legible porque va a tener muchas mantenciones? ¿O quiero que el programa sea eficiente porque en realidad los recursos de procesador son muy escasos? Entonces les estoy mostrando distintas maneras para que cuando ustedes tengan que tomar decisiones, cuando estén programando en la vida real, puedan como evaluar. Pero ahí yo tengo que evaluar. Entonces, en este caso, a lo mejor yo podría decir, leo el número, si el número es 0, quiebro el ciclo, porque me tengo que detener, o incluso podría poner acá, termino la función, porque ya no hay nada más que hacer. O quiebro el ciclo y después termino la función. Entonces hay como distintas formas. Y acá lo que debería hacer, si es que el número no era 0, es mostrar la suma descendente, pero aquí no me dicen que la muestre con un mensaje, sino que solamente la imprima. O sea, aquí debería imprimir, supongamos que la suma descendente es un unsigned long, y aquí voy a imprimir la suma descendente, pero la suma descendente la va a calcular otra función que va a tomar ese número y que va a calcular su suma descendente. Esa es una manera. Como si yo quiero programar de otra manera, podría preguntar, si el número es distinto de 0, entonces imprima la suma descendente. Y acá itere mientras el número sea diferente a 0. Y cuando sea 0, que termine el ciclo. Esa es otra manera.
Pero aquí estoy haciendo dos preguntas. Hago que el procesador en cada iteración haga dos preguntas. En cambio, con la otra forma, el procesador solo hace una, porque en el while 1 no tiene que evaluar una condición, no tiene que comparar un valor con otro, ¿ya? Pero puede ser de las dos maneras. Y acá aparece una función, entonces ahora programo esa función que calcule la suma descendente. Y solamente me preocupo de programar esa suma descendente. Entonces, esa suma descendente, vamos a suponer que retorna un unsigned long. Y recibe también un unsigned long, que sería el número al cual yo quiero calcular la suma descendente. O sea, ahí aparece una función y la programo. Acuérdense que no es obligatorio prototipar, pero es útil prototipar cuando yo quiero, en el fondo, que una función que estoy declarando llame a otra y no me tengo que preocupar de en qué orden la declaré antes del main. Como en Pascal, que tenía que poner como las En funciones. caso de no prototipar, hay que poner la función arriba del main. Sí, y las definiciones debajo del main. Las definiciones van debajo. En las definiciones ya no va punto y coma. Acá ya pongo la cabecera de la función y pongo el nombre del parámetro que yo quiero recibir. Por ejemplo, acá me están traspasando un número que es la variable local a main y lo estoy recibiendo acá en una variable local a suma descendente. Esto se podría llamar copia número también, si quiero, para que quede más claro que es una copia de ese número. Por lo tanto, si yo ese número lo descompongo acá, no afecta al número de la función main. Entonces, aquí tomo la copia del número y empiezo con el proceso este de suma. Entonces vamos a declarar una variable unsigned long que va a guardar esa suma y empiezo ahora a descomponer el número. Entonces lo que yo les decía era que podemos descomponerlo desde aquí hacia allá o al revés. Si yo aquí le aplico módulo 10 obtengo f, si le aplico el mismo número módulo 100 voy a obtener ef y así sucesivamente hasta que la potencia por la cual yo voy a dividir el número supera el número. Por ejemplo, para que me entiendan, porque de pronto uno habla y no se Profe, entiende. tengo una idea sobre eso, que podría ser el hecho de definir una variable ¿Mm? que sea el número, o sea, que sea el divisor, y Claro. por ejemplo el 10 y en cada iteración del ciclo multiplicarlo por 10. Sí, perfecto, está bien. Esa es una buena idea. Divisor parte en 10. Entonces aquí vamos a tener un ciclo que va a estar controlado por alguna condición. Y lo que vamos a hacer en cada iteración es que a suma le vamos a asignar su valor previo más el número original, que en este caso se llama copia número, y acá no me puedo confundir, no puedo usar la variable número que es local a main, tengo que usar la local a suma descendente. Y aquí esto le aplico módulo divisor. Y luego, como tú decías, a divisor lo amplifico, ¿no es cierto? Lo voy a amplificar. Pero eso tiene que tener un término. Entonces, ese término va a determinar cuál va a ser la condición de iteración. Entonces, tenemos que pensar cuál es la variable que controla el ciclo, porque copia número no cambia. Por ejemplo, si yo quiero sacar estos números de 4578, voy a aplicar 4578 módulo 10 me va a dar 8, después módulo 178, módulo 1578 y módulo 10.000, 4578. Y ahí debería parar. Pero el número no cambia, entonces acá yo no puedo poner mientras el número o la copia del número sea distinto de 0 ni nada de eso, porque yo no lo voy a ir fraccionando, sino que yo voy a ir aumentando un divisor y tengo que parar cuando ese divisor cumpla con una determinada condición. ¿Cuál sería la condición? Pensemos como que el módulo 10 sea igual al número. Ya, puede ser esa una condición, que copia número módulo, pero no módulo 10, sino que copia número módulo divisor. Ya, pero si yo hago eso, si yo pongo esa condición, que puede ser una condición,
una condición, por ejemplo, mientras sea distinto del copia número. Esa puede ser una condición, ¿no es cierto? Entonces, si fuera, por ejemplo, el número 4578, yo diría 4578 módulo 10 es distinto de 4578, sí, entonces acumulo ese valor, porque me va a dar 8. Y divisor pasa a valer 10 por 10, 100. Entonces después pregunto 4578 módulo 100, que me va a dar 4578 módulo 100, me va a dar 78. Es distinto de 4578, 100, entonces acumulo ese valor. Y luego divisor lo amplifico por 10, me va a quedar 1000, entonces 4578 módulo 1000 me va a dar 578 como resto, y es distinto de 4578, entonces lo acumulo y amplifico el divisor. Y luego, cuando yo pregunto si 4578, perdón, módulo 10.000, es distinto el número, ahí va a terminar porque va a ser igual. Pero no voy a haber acumulado ese último valor. Entonces, ¿qué es lo que me conviene en este caso? Más que hacerlo con un do while, lo podemos resolver inicializando la suma en el número. Porque como acá no lo voy a sumar todos estos valores hasta acá, ya la suma viene inicializada con el número. Y con eso ya estamos ok. Y aquí retornamos la suma. Martín, siguiendo tu idea, esa podría ser una forma. Porque en el fondo siempre la suma debería partir en el número y después sumar como las otras partes para que esta condición en el fondo sea válida. Y ahí retornamos la suma y vamos a abrir acá el input y vamos a probar si es que esto funciona para los casos de prueba que me dan. Entonces vamos a ver si efectivamente esto está entregando los valores que yo quiero. Aquí me lo está mostrando todos pegados, entonces acá cuando yo haga el printf tengo que saltar una línea porque tienen que ser en línea independiente los resultados. Entonces ahí me va a mostrar 5242, 5252 y 1107. Esa es una manera. Ahora, si yo lo hubiera hecho con un do while, como decía, tenemos que pensar para todos los casos de prueba posibles, porque ¿qué pasa si el número que me ingresan tiene un dígito? Entonces, tengo que pensar que si el número que me ingresan tiene un dígito, suma parte en ese número. Supongamos que el número es 1. Entonces suma parte en 1, divisor parte en 10, entonces yo voy a decir 1 módulo 10. ¿Cuánto es 1 módulo 10? Es 1. ¿Es distinto del 1? No. Entonces no entro al ciclo y retorno la suma, porque ahí no hay que hacer ningún proceso. Entonces, idealmente acá usar un while, porque tengo que ponerme en todos los casos, si el número tiene un dígito, si tiene 2, si tiene 3, si tiene 20, 21, no sé. Entonces, si yo hubiese programado con un do while, en el caso de que el número hubiera tenido un dígito, igual hubiera entrado a hacer un proceso que no había que hacer. Ahora, para darme cuenta de eso, a lo mejor tengo que primero escribir un do while y ahí me voy a dar cuenta, no, en realidad esto no sirve. Yo estoy haciendo ese análisis como mentalmente, pero a veces uno tiene que escribirlo para ver que no funciona. Entonces ya tengo una solución que pasa ese caso de prueba y ahora voy a mandarla, pero no tengo la certeza de que esto va a funcionar porque probé con ese set de datos nomás. Lo ideal es que uno antes de hacer envío pruebe con varios sets de datos y esté como más o menos seguro que lo que va a mandar funciona, para no hacer perder el tiempo al juego en línea. Entonces ahí me está diciendo que está en cola y acá lo acepta y esa es la cantidad de segundos que se demoró esta solución. Y si yo miro el máximo de segundos, ¿no es cierto? Si yo voy al enunciado, me demoré 0.064 y el máximo son 2 segundos. Pero igual
podría demorarme menos si es que no utilizo funciones, por ejemplo. Entonces, cuando yo estoy compitiendo, porque este es un sitio para entrenarse por una competencia de programación, cuando yo estoy compitiendo y quiero como disminuir mi tiempo de ejecución, es mejor no modularizar, porque si modularizo tengo que llamar a funciones que yo programé y que se tienen que apilar en el stack y hay que hacer el traspaso de parámetros, en fin. Pero acá nosotros no queremos competir, estamos resolviendo y viendo si pasamos los casos de prueba, ¿ya? Entonces lo voy a grabar, este se llama suma descendente. Este entró en una prueba en semestres anteriores, este es un ejercicio que además después lo vamos a resolver de manera recursiva, aplicando una técnica que se llama recursividad. Ahora lo hicimos de manera iterativa, pero también se puede hacer recursivamente. Igual que el anterior, el de la persistencia multiplicativa. Lo de la recursividad es cuando uno ocupa la misma función dentro de esa función, ¿cierto? Claro, es cuando la función se llama a sí misma. Pero para eso lo vamos a ver en la próxima clase, y por eso en la próxima clase vamos a ver el modelo de memoria, y después vamos a ver recursividad, porque primero hay que entender cómo el C segmenta la memoria cuando ejecuta un programa, que en el fondo es propio de este lenguaje, porque cada lenguaje tiene su propio mecanismo de segmentación de memoria. Hay cosas como que son equivalentes en distintos lenguajes y otras que no. Entonces uno tiene que entender cómo se segmenta la memoria y por qué al segmentar de esa manera la memoria se puede, por ejemplo, implementar la recursividad y por qué en otros lenguajes que segmentan distintos no se puede implementar la recursividad. Por eso cuando ya uno estudia muchos lenguajes y quiere hacer como análisis de esos lenguajes. Entonces vamos... Claro, la idea sería como ir guardando las funciones, porque si tú ya tienes funciones programadas, te vas a dar cuenta que hay ejercicios que se resuelven con ciertos patrones, y esos patrones se repiten, son soluciones que se repiten una y otra vez, por lo tanto yo puedo reutilizar ese código para resolver nuevos problemas. Entonces, idealmente, cuando yo programe funciones que sean reutilizables, irlas guardando. A lo mejor en estos ejemplos que estamos viendo, no va a quedar como tan claro que hay funciones que son reutilizables, pero hay varios como casos en la vida real donde uno resuelve un problema y después se da cuenta que hay porciones de código que se van como repitiendo, que son como comunes. Por ejemplo, no sé, si yo estoy desarrollando una aplicación web y dentro de la aplicación web tengo que hacer que el usuario complete un formulario, ahí hay un patrón, en el fondo, da lo mismo qué formulario complete, como los pasos para llenar el formulario van a ser similares, siempre van a haber campos que van a ser obligatorios y otros no, van a haber campos que van a tener cierto tipo de validación, por ejemplo, validar que el campo efectivamente se le ingresa un número o se ingrese letra, dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de campo que sea. Eh, entonces, esa solución yo la puedo modularizar y la puedo reutilizar para cualquier funcionario solamente cambiando el nombre de los campos o el orden de los campos. Por ejemplo, cuando yo estoy programando una aplicación y necesito que la gente ingrese con una contraseña y una password, la validación de la contraseña y la password es un código que se repite. Entonces, da lo mismo cuál sea la aplicación, siempre voy a leer el ID y la password y tengo que validar que esa password sea la password que registró el usuario al crear la cuenta. O el carrito de compra, por ejemplo, en una página web de comercio electrónico. El carrito de compra, cada persona no lo vuelve a programar. Porque en el carrito de compra yo pongo productos, elimino productos, modifico productos, cierro la compra y pago. O sea, cosas que se repiten. Y que ya están modularizadas. Y que
generalmente se guardan como en bibliotecas. Y después uno lo que hace es usar esas bibliotecas para distintas aplicaciones, y por eso uno puede programar en menos tiempo cuando hace una aplicación nueva. Antiguamente, no sé, pues la gente se demoraba en desarrollar una aplicación meses, así como 6 meses mínimo, un año. Hoy día uno desarrolla una aplicación en 2 meses máximo. No estoy hablando de una aplicación así ultra novedosa, no una nueva tecnología. Me refiero a estas aplicaciones que son como aplicaciones web para implementar un sitio de comercio electrónico, o incluso esto de implementación como de redes sociales, donde igual se van como repitiendo requerimientos, porque si yo pienso en las redes sociales, casi todas tienen funcionalidades similares. A pesar de que se venden con propósitos distintos, después terminan todas pareciéndose. Pero si pensamos en Instagram, en Facebook, en todas te tienes que loguear, en todas existen los likes, en todas existen ahora los reels, en todas puedes como subir historia. Son requisitos que se van como repitiendo. Y cuando alguno de ellos creó una red, no partió de cero. Partió con código que ya estaba disponible. Veamos otro ejercicio. Este lo van a tratar de hacer ustedes, ¿ya? Estos ejercicios igual son como simples, pero es para que vayan practicando la modularidad. Entonces ya tenemos listo este, vamos a hacer este 3. Van a tratar de hacer este, que es el ejercicio 237. Entonces vamos a buscar acá el 237. Y este se llama números polidivisibles. Entonces acá me dicen el número 381.654.729 tiene una propiedad muy curiosa que no cumple ningún otro número. Si lo miras con cuidado es probable que te des cuenta que tiene los 9 dígitos, entre el 1 y el 9. Si lo miro ahí está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Y que no se repite ninguno de ellos. Sin embargo, eso no es lo único especial que tiene. Hay muchos otros números así. Lo que realmente lo hace singular es que además de lo anterior es divisible por 9, este número es divisible por 9, y si se le quita el último dígito es divisible por 8, si le quito el último es divisible por 7, si le quito el último es divisible por 6, si le quito el último dígito a ese número me queda un número divisible por 5, después si a ese número le quito el último dígito me queda un número divisible por 4, después le quito el último dígito me queda un número divisible por 3, después por 2 y por 1, ¿ya? En el fondo, este número tiene un largo, que es 9, y ese número es divisible por su largo. Y si yo voy sacándole un dígito, sigue siendo divisible por su largo. Esa es como la idea, ¿ya? Entonces, por eso dice, esta última peculiaridad es lo que en matemáticas se conoce como un número polidivisible, que puede definirse de la siguiente forma. Un número es polidivisible si es divisible por su longitud, y además si se le quita el último dígito, queda un número que es a su vez polidivisible. Esta es una definición recursiva. Este ejercicio es ideal para resolverlo recursivamente. Nosotros lo vamos a hacer ahora iterativamente. Dice, existen otros números polidivisibles como el 102 o el 9876, pero su cantidad es limitada. Hay un total de 20.456 números polidivisibles distintos. El mayor de ellos tiene 25 dígitos. Entrada. La entrada, yo me imagino que esto debe ser dentro de los números computables, porque deben haber números más grandes polidivisibles, pero yo me imagino que se refieren a los computables, a los que se pueden procesar en un computador. Entrada, dice, la entrada estará compuesta por distintos números positivos, cada uno de ellos en una línea. Los números serán siempre mayores que 0 y nunca mayores que 10 elevado a 18. Por cada número se escribirá una línea en donde aparecerá polidivisible si el número es polidivisible, según la definición anterior, o no polidivisible si no lo es. Entonces, aquí, en este ejercicio, si ustedes lo miran, no hay como un fin de dato. No hay un número que marque el fin de dato.
Entonces, cuando aparecen en esta página este tipo de ejercicios, quiere decir que el fin de datos está marcado por un enotfile, por un fin de archivo. Y para hacer la lectura tenemos que usar, en vez de la función scanf, una función que se llama filescanf, que va leyendo un número mientras el resultado de la lectura de ese número sea distinto de notfile. Entonces va leyendo números hasta que encuentra la marca de fin de archivo y ahí termina. Y para cada número lo que hace es procesarlo. Nosotros, para poder resolverlo acá, que no vamos a poder trabajar con archivos, lo vamos a hacer pensando que el dato final va a ser un 0, ¿ya? Vamos a pensar que el dato final va a ser un 0 y después vamos a ver en realidad cómo se resolvía en la próxima sesión, porque quiero que lo traten de hacer, pero pensando que esto termina eventualmente en un 0. Entonces van a hacerlo pensando en eso primero y después vemos lo del enotfile. Y con eso me voy a adelantar un poco porque eso lo vamos a ver en la unidad 4, pero igual es bueno que en este ejercicio lo podamos ver. Entonces voy a leer ese número y voy a decir si es polidivisible, luego leo ese y digo si eso no es. Lo mismo para ese, lo mismo para ese, y cuando encuentro un 0 paro. Después vamos a ver cómo en realidad había que resolver este ejercicio. Vamos a ver una función que se llama filescanf o filescanformat. Entonces lo van a tratar de resolver y eso va a quedar como tarea para la casa. Pero por mientras, ¿cómo ustedes se les ocurriría resolver este problema? De manera descendente, aplicando un enfoque descendente, que vaya desde lo general a lo particular. ¿Qué es lo que harían? Considerando que acá terminamos el ingreso de datos con un 0. Ya, hay que programar una función, ¿no es cierto?, para contar los dígitos, porque en el fondo voy a tener que primero dividir el número por su largo. Entonces, ok, necesitamos una función para contar los dígitos con un for. Puede ser programado esa cuenta, o sea, no con un for. Voy a contar los dígitos, pero para después usar un for, ¿no es cierto, Martín? Esa es la idea. Y voy a iterar en el fondo después en ese for desde el largo del número hasta 1. Y voy a ir probando para cada uno de esos largos si el número, después de sacarle el dígito final, sigue siendo divisible. Y aquí hay que usar una variable booleana, porque en el fondo necesito tener un centinela, una variable booleana, un flag, una bandera, como le quieran llamar, que vaya verificando si el número mantiene o no esta condición de polidivisible. Yo puedo partir de la base o de la hipótesis que el número es polidivisible y cada vez que yo le saco un dígito y disminuyo el largo, debo verificar si sigue siendo polidivisible. Y si no sigue siéndolo, entonces voy a tener que cambiar el estado de esa variable booleana para poder después saber si lo que tengo que imprimir es poli o no poli. Este también fue un ejercicio que entró en una prueba de semestres previos. Entonces es bueno que lo traten de hacer para que vean si están pudiendo resolver estos ejercicios tipo prueba. Después ya los ejercicios como en la tercera unidad, cuando ya veamos matrices, veamos vectores dinámicos y estáticos, van a empezar a cambiar, van a ser como en el fondo más de la vida cotidiana, menos matemático. Entonces, está ok eso de la función para contar los dígitos. Deberíamos tener acá un ciclo, ¿no es cierto?, para leer cada valor hasta que se ingrese un 0. Y para cada valor leído deberíamos llamar a una función que analice si es polidivisible o no, y esa función debería ser booleana. Y dentro de esa función deberíamos llamar a una función que cuente los dígitos de cada número actualizado que obtenemos al eliminar el último
el último valor. Esa sería como la idea. ¿A alguien se le ocurre como otra forma? Sin usar variables booleanas, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber que el número es o no es polidivisible? Profe, ¿Mm? se podría hacer así como hacer una función en donde se vaya cortando, bueno, se divida, se cuenten la cantidad de dígitos, ¿Sí? se divida por esa cantidad y verificar si el resto es cero. Si el resto es cero, continuar y, bueno, reducir el número en 10, ¿Sí? seguir haciéndolo. Y cuando dé que no, si da que no es, el resto no es cero, cortar el ciclo con un break y printear que no es polidivisible de mi dato, para ahorrar tiempo. Claro, también se puede como, por ejemplo, en vez de usar la variable booleana, en vez de hacer un break, podrías printear que no es y luego finalizar la ejecución de la función con un return. También. Eso es como, para eso sirve, por ejemplo, el retornar. Entonces yo puedo decir, ya no cumple, y en vez de usar la variable booleana, sencillamente printeo que no cumple, que no es polidivisible, y termino la ejecución del ciclo. Y si sigue cumpliendo y el ciclo termina porque en el fondo probé con todos los largos posibles, con el largo máximo, después con el largo -1, -1, -1, imprimo que era polidivisible porque pasé como todos los ciclos e iteraciones necesarias para firmarlo. Así que lo van a tratar de hacer. Vamos a llegar hasta acá, estamos a 3 minutos. No sé si tienen alguna duda. Y en la clase del miércoles lo traen resuelto y lo revisamos. Yo voy a traer como varias soluciones posibles, por lo menos 3, para que vean distintas maneras de resolver este mismo problema. ¿Ya? Basándome en lo que ustedes comentaron, lo que comentó Martí, lo que comentó recién su compañero. Entonces cada uno lo trata de hacer y después yo les voy a mostrar en la próxima clase algunas soluciones posibles y vamos a retomar esto de la guía que quedó pendiente. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Entonces hoy día lo que vimos fue el enfoque diseño descendente, que ustedes lo estudiaron el semestre pasado y ahora lo estamos repasando y lo aplicamos en la solución de estos 2 ejercicios. Si no hay más duda, entonces nos vamos a despedir. Que